El tema que quiero tratar hoy lo he titulado Con las aguas hasta el cuello. Y quiero hacer mención a esto porque estamos viviendo unos momentos muy difíciles. Y en los últimos tiempos hemos hablado con personas que han sentido que están viviendo una vida con las aguas hasta el cuello. Pues bien, hay un pasaje que se encuentra en el Salmo 69, verso 1 al 3, donde el rey David estuvo así, se sintió así. Y de pronto usted se va a identificar con eso. Pero también quiero leer otro pasaje de una oración que hace Jonás también con las aguas hasta el cuello. Leamos. Dice el Salmo 69, verso 1 al 3. Sálvame, Dios mío, que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta. Mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Fíjese que aquí el rey David está pasando un momento muy difícil. Y él, en medio de las dificultades, cuando siente que las aguas están hasta el cuello, y él lo expresa, estoy en una ciénaga profunda, no tengo donde apoyar mis pies, las aguas ya me llegan hasta el cuello. Es porque él está metido en unos problemas sin salida. Y al revisar nuestra vida, seguramente estamos pasando por unas sin salidas, porque ya sea que hemos tomado decisiones absurdas o nos hemos alejado de Dios o hemos tomado caminos diferentes, tratando de alejarnos de Dios. Pero seguramente esta oración que hace David es la oración que usted está haciendo. Sálvame, Dios mío, porque las aguas me llegan al cuello. Y es que durante esta pandemia, muchas personas experimentaron ese tipo de situación. Pérdida de seres queridos, pérdida en sus negocios, quiebras empresariales, muchas cosas cambiaron. Sin embargo, ahora vienen nuevos tiempos. Ahora vienen nuevos tiempos para vivir en esa responsabilidad nueva con Dios. Entonces, David está metido en problemas con el agua hasta el cuello. ¿Cómo está usted en este día? Pues bien, permítame decirle que David seguramente estaba así porque él mismo se buscaba los problemas, pero él descubría que en Dios había respuesta y por lo menos él ora para salir. Espero que usted hoy tome la decisión de salir de esa quietud y buscar al Señor. Hay otro pasaje que le comenté al principio que es Jonás. Y Jonás, él hace una oración increíble desde el vientre de un pez, de un gran pez. Leamos la historia de él porque Jonás está con las aguas hasta el cuello y mire lo que él dice en su oración. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez, dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las aguas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. En este segundo episodio es la experiencia de Jonás.
Jonás está con las aguas hasta el cuello porque él decide tomar una decisión radical. Dice, yo quiero huir de Dios. Y es que cuando nosotros tomamos la decisión de huir de Dios, pues las aguas se nos tienen que subir hasta el cuello. Y Jonás, por causa de su rebeldía, va a terminar en el vientre de un gran pez. Se lo traga. Y luego, al final, cuando él ora, reconoce que su situación es de rebeldía, de capricho, de terquedad, él vuelve a buscar el rostro del Señor y entonces Dios ordena al pez que lo vomite en una playa para que él cumpla su misión. Entonces, desde el vientre del pez a la misión. Seguramente usted está, como decía Jonás, estoy con las algas enredadas en la cabeza, estoy tocando los cimientos de la muerte, estoy en los problemas más duros, más difíciles. Y dice, tú me arrojaste a lo más profundo, allí, Señor, pero allí mi corazón se sacudió. Y en medio de esos mares y esa turbulencia, él decide volver a Dios. Si este es tu caso, seguramente este es el tiempo que Dios te llama para que tomes decisiones importantes con Él. Pero hay un tercer pasaje que me llama mucho la atención, en el cual quiero centrar el tema de hoy. Es un pasaje del profeta Ezequiel. Y es allí donde existe un llamado de parte de Dios a que no nos metamos en los problemas de la vida por nuestra rebeldía y nuestra terquedad, o porque nos hemos decidido alejarnos de Dios, sino que Él nos invita a que nos sumerjamos en el río de Dios. Dios nos hace un llamado para introducirnos en una experiencia de vida, de sanidad. Dice así el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, verso 1 al 5. El hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, pues es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. Y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. El profeta Ezequiel está teniendo aquí una visión. Y a través de esta visión nos transmite a nosotros una gran enseñanza de reflexión. Ezequiel nos dice que fluía un río de la presencia de Dios. Y es que de la presencia de Dios fluye el río de la vida y de la sanidad. Algo que necesitamos en este tiempo, sanidad y vida. Yo sé que hay personas que están en estos momentos pasando momentos muy difíciles en clínicas, a punto de fallecer por esta situación. Pero Dios nos muestra aquí que hay vida en Él. Ahora, hoy, que es exactamente lo que necesitamos, sanidad, porque hay enfermedad, porque hay muerte, Dios está haciendo un llamado para que entremos en el río de Dios, que es el río de la vida. David está metido en un río de problemas, con el agua hasta el cuello. Jonás, por huir de Dios, está con el agua hasta el cuello. Pero aquí Ezequiel nos muestra que hay un río que fluye de la presencia de Dios y que de alguna manera hay una invitación para introducirnos en ese río. Y yo sé que hay muchas personas que quieren la bendición de Dios, quieren ese río de Dios, quieren experimentar su poder, su presencia, pero no queremos vivir una vida comprometida con el Señor. Es decir, no queremos rendirnos
por completo al Señor y Dios quiere que nosotros vivamos un cristianismo comprometido, no un cristianismo light. Y por eso aquí encontramos algunas decisiones que Ezequiel experimenta con esta revelación de parte de Dios. Nosotros, muchos, hemos vivido un cristianismo en el río de Dios, como lo menciona aquí el versículo 3, con el agua hasta los tobillos. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos dentro, vamos a la iglesia, cargamos una Biblia, decimos que somos, pero estamos viviendo una vida cristiana superficial y sin compromiso. Es decir, hay personas que les gusta vivir una vida cristiana muy superficial, con el agua hasta los tobillos, no mucho compromiso. Son creyentes, pero no son discípulos. Y es que el creyente es muy diferente al discípulo. El creyente es esa persona que sencillamente es superficial y no se compromete con nada. Pero el discípulo marca unas características diferentes. Y se las voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, la persona que es creyente, que vive con el agua hasta los tobillos, es una persona que suele esperar panes y peces. Es decir, comida, bendición, que me llene mi estómago, que las cosas me vayan bien. Pero el discípulo, en cambio, es un pescador. Qué diferencia, ¿verdad? Hay creyentes cuya tarea principal es ser consumidores en el reino. Vienen solamente a comer, a disfrutar. Van a la iglesia solamente a disfrutar del banquete. Y esto pues no es malo, pero es el kinder del cristiano. Usted tiene que avanzar hacia un nivel mayor. Esos creyentes nunca ponen al servicio del Señor todo lo que son y todo lo que hacen. Son sencillamente superficiales. El creyente, en segundo lugar, lucha por crecer. En cambio, el discípulo por reproducirse. Las personas que viven una vida superficial, cristiana, con el agua hasta los tobillos, solamente van a la iglesia porque dicen, yo quiero crecer en el Señor. No, el discípulo es totalmente diferente. Él lucha por reproducirse, comparte el evangelio, comparte su vida. El creyente no piensa en los demás. Él sencillamente está pensando en sí mismo. ¿Qué puedo obtener de esta iglesia? ¿Qué puedo obtener de esta situación, de este grupo? ¿En qué me va a beneficiar meterme aquí? Está centrado en sí mismo y poco piensa en los demás. Así es. Entonces, cuando nosotros pensamos en el verdadero discípulo, es aquel que se reproduce, que todo lo que recibe lo da, lo comparte. En tercer lugar, el creyente se gana, en cambio el discípulo se hace. La persona que vive con el agua hasta los tobillos, sin compromiso, sencillamente es una persona que se le puede llamar y puede tomar una decisión. Levante las manos, acepte al Señor y pasan al frente en un evento evangelístico y toma una decisión allí no más. En cambio, los discípulos son personas que están interesadas en conocer más de Dios. Entonces se van construyendo, van aprendiendo, sacan tiempo para aprender, se someten a los procesos de crecimiento de la iglesia. Esto es importante. El doctor Billy Graham decía que cuesta un 10% ganar una persona para Cristo, pero cuesta el 90% que permanezca en el Señor. Porque el discípulo es totalmente diferente del creyente. El creyente en gran parte depende de los pechos de su madre, como el bebé. En este caso depende del pastor, que me visite, que me hable, que me enseñe, que ore por mí. El discípulo, en cambio, está destetado para servir como Samuel. Él, desde que fue destetado, fue dedicado para el Señor. Él no se puso a quedarse dependiente en su inmadurez toda la vida. Esa es la diferencia entre las personas que no asumen ningún compromiso con el Señor. Muchos creyentes son personas inmaduras porque hacen que el pastor sea el responsable de su crecimiento espiritual. Por eso viven en una inmadurez permanente. El creyente, por lo general, gusta del halago. En cambio, el discípulo del sacrificio vivo.
Si no estuviésemos tan preocupados nosotros por los reconocimientos dentro del pueblo cristiano, seguramente ya habríamos alcanzado al mundo para Cristo. El creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega su vida. Hay gente que se disgusta que porque le toca diezmar o ofrendar, dar una partecita de lo que el Señor le da en gratitud a Él. El discípulo es una persona que entrega su vida. Eso es muy importante. El creyente puede caer en la rutina. En cambio, el discípulo es un revolucionario. Las personas que son creyentes, que no tienen ningún compromiso con el Señor, son personas que siempre se quedan atascados en los triunfos del ayer y viven de una permanente demencia cristiana. Ahí se quedan estancados. Un discípulo auténtico y comprometido siempre está buscando el cambio, el avance, el progreso espiritual y está dispuesto a conquistar esas áreas donde hay debilidad para fortalecerse en el Señor y ser un mejor cristiano. El creyente por lo general busca que lo animen. En cambio, el discípulo es una persona que siempre procura animar a los demás. Eso es muy importante. Entonces, una persona superficial con el agua hasta los tobillos es una persona que solamente tiene una experiencia superficial. El discípulo, por lo general, tiene palabra en su corazón que se llama entusiasmo. Y cuando una persona es entusiasta, es que tiene a Dios adentro. Y como tiene a Dios dentro de su corazón, es entusiasta, hace todas las cosas con alegría. En cambio, los creyentes están buscando experiencias que los animen, que los llenen. En cambio, el discípulo llena, alimenta, anima. Realmente experimenta el compartir lo que tiene en Cristo a otra persona. El creyente por lo general espera que le asignen tareas. En cambio, el discípulo es solícito en asumir responsabilidades. El creyente por lo general siempre dice, pastor, cuando usted necesite algo, solamente llámeme. El discípulo identifica necesidades, usa los dones que Dios le ha dado para ponerlos en acción, llena necesidades y él continúa su capacitación para darle a Dios el servicio que merece el Señor. El creyente por lo general murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Uno de los pecados que más daño le ha causado a la iglesia es la murmuración y el chisme. Entonces, fíjese la diferencia entre el que es una persona superficial. El creyente es un superficial, con el agua hasta los tobillos. El discípulo es una persona totalmente comprometida. Luego nos dice que Ezequiel es llevado para ser invitado a introducir su cuerpo más allá de las rodillas, de los tobillos, y el agua le llega a las rodillas. ¿Esto qué significa? Que hay otros en la iglesia que están viviendo un cristianismo con el agua hasta las rodillas. ¿Y esto qué significa? Son aquellos que obedecen al Señor, pero lo hacen en parte. Y esto es muy peligroso. Es decir, obedecen unas cosas y otras no. En parte parece que estuvieran bien entregados al Señor, pero no. Hay muchas áreas de su vida que aún no están dispuestos a rendir y a ponerlas bajo la soberanía de Dios. Es decir, actúan conforme al punto de vista suyo y no al punto de Dios. Bueno, yo acepto esto, pero esto no. Y leen la Biblia y la Biblia les dice lo que tienen que hacer y la persona decide no. Sin embargo, dice el profeta Ezequiel que el ángel le lleva hacia otro nivel. Mide otros 500 metros y lo lleva hasta que el agua le llega a los lomos. ¿Qué significa eso? Fíjese que las rodillas es inmadurez. Los tobillos es inmadurez. Las rodillas es una entrega en parte, no total. Los lomos tiene otro significado. Son las personas que vienen a los caminos del Señor. Y son personas que están viviendo en el río de Dios. Es decir, que tienen el agua hasta los lomos. Es decir, están entregados en la iglesia en áreas de servicio. Sirven al Señor en un departamento, dirigen un ministerio. Son personas comprometidas con su ministerio,
pero les queda una parte muy importante del cuerpo sin sumergirse en el agua. ¿Y sabe cuál es esa? La cabeza. Y la cabeza significa nuestra voluntad, nuestras decisiones y nuestras prioridades. Entonces el profeta Ezequiel es invitado para que descubra estos 3 niveles: inmadurez, y se puede quedar allí; rodillas, que es de alguna manera obediencia en parte; hasta los lomos, que es entrega un ministerio y servicio en la iglesia, pero aún así deja la cabeza por fuera. Es decir, que aún falta rendir nuestro yo al Señor. Y es aquí donde el Señor nos invita. O vivimos hundidos en las aguas de los problemas y las dificultades y los conflictos y la muerte y la enfermedad y el dolor y la soledad, o decidimos avanzar en el conocimiento del Señor, de ser un simple creyente a pasar a ser un verdadero discípulo de Jesús. Y entonces aquí es donde viene el sumergir la cabeza. Y entonces dice que llegó un momento en que ya tenía que nadar y sumergirse. ¿Qué significa esto? La voluntad rendida. Ya no me apoyo en mis tobillos, ni en mis rodillas, ni en mis lomos, sino que ya dependo totalmente del Señor. Y esto es lo que significa la verdadera entrega. Y esta verdadera entrega no es nada de tipo exterior, que usted lo manifieste externamente, sino es una entrega de nuestra voluntad. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, mi antiguo yo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando sumergimos nuestra cabeza, es cuando nosotros tomamos la decisión de rendir nuestra voluntad, pero también rendir nuestras decisiones. Dios nos ha dado libertad y nos ha hecho responsables. En su soberanía Él nos dio libre albedrío para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Pero cuando nosotros rendimos nuestras decisiones, no las rendimos al Señor, sino que hacemos nuestras propias decisiones y no hacemos lo que el Señor nos dice a través de su palabra, entonces vivimos en una angustia permanente. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 nos dice cómo es esa angustia. No se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar a Dios y agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, nuestra voluntad, nuestras decisiones, pero también nuestras prioridades. Dios quiere que nosotros coloquemos a Él en primer lugar. Y cuando Dios ocupa el primer lugar, lo demás funciona. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Entonces cuando ponemos a Dios en primer lugar, nuestro hogar funciona bien, nuestros negocios funcionan bien, nuestra salud funciona bien, todo funciona bien. David decidió meterse en los problemas y allí en medio de los problemas por sus malas decisiones se sentía con el agua al cuello. Jonás se sintió enredado en la misma muerte porque él quiso huir de Dios. Ezequiel, en cambio, entendió que los procesos con Dios van desde la inmadurez a la completa rendición al Señor. Hoy el Señor te invita a una plena entrega a Él. Concluyamos. ¿Quieres seguir viviendo allá hundido en las aguas profundas de los problemas? ¿O quieres seguir hundido huyendo de Dios? ¿O aceptas el desafío que el Señor te da a ti hoy para que empieces a caminar y a hundirte en las profundidades de Dios? Hoy es el día aceptable para que tomes esta decisión, pero no
para que te conviertas en un simple creyente. Voy a asistir a la iglesia, me han invitado tanto, voy a asistir. No, quiero ser un discípulo. Jesús en la Gran Comisión dijo: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Este es el llamado de consagración, de entrega, donde no nos entreguemos solamente hasta los tobillos o las rodillas o los lomos, sino nuestra cabeza, nuestra voluntad, nuestras decisiones, que podamos rendir nuestra vida al Señor. Y cuando rendimos totalmente nuestra vida al Señor, todas las cosas obran para bien. Vamos a hacer una oración en este momento. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, tú eres la cabeza de mi vida. Me rindo a ti por completo. Ahora mi voluntad es tu voluntad. Mis planes son tus planes. He vivido, Señor, metido en problemas y en dificultades por mis malas decisiones. Yo reconozco que he cometido errores que han hecho que pierda mi hogar, mis negocios, mi economía y mi salud. Y me siento como David cuando estaba en problemas. Tal vez, Señor, hoy entiendo que soy como Jonás, huyendo de la presencia de Dios. En vez de obedecer el llamado a la misión, a tu propósito, a tu plan, compro mi pasaje y me voy en la dirección contraria de los planes de Dios. Hoy, Señor, quiero aceptar el llamado tuyo a través del profeta Ezequiel, donde tú le mostraste un río de vida, y en ese río de vida me sumerjo hoy, pero no solamente hasta mis tobillos, ni rodillas, ni lomos, sino todo mi ser rendido en compromiso a ti. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor te siga bendiciendo.